¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en la partida 19 del libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada que estamos revisando partida a partida. Y hoy nos toca revisar una partida de Ernst Franz Grunfeld jugado contra Schenker, que no tengo información sobre Schenker, pero todo el mundo sabe algo sobre Grunfeld, ¿cierto? Bueno, su nombre es Ernst Franz Grunfeld. Nació el 21 de noviembre de 1893. Próximos 3 días va a estar de cumpleaños. Nació en Viena, Austria, y falleció el 3 de abril de 1962. Fue un destacado ajedrecista austriaco, especialmente reconocido por su aporte a la teoría de aperturas, siendo el creador de la defensa Grunfeld, una de las aperturas más importantes de la historia del ajedrez. Nació en Viena, Austria, en 1893 y a lo largo de su carrera se convirtió en una figura prominente del ajedrez mundial. Grunfeld también comenzó a destacarse como ajedrecista a una edad temprana y tras la Primera Guerra Mundial fue considerado uno de los 10 mejores jugadores del mundo. Durante las décadas de 1920 a 1930 se consolidó como un teórico de apertura de gran renombre y participó en numerosos torneos internacionales. Sus principales logros a lo largo de su carrera, Grunfeld tuvo importantes victorias en diversos torneos internacionales. Algunos de sus logros más destacados incluyen, por ejemplo, Merano en 1924, donde ganó el torneo por delante de figuras legendarias como Akiva Rubinstein y Rudolf Spielmann. En Budapest en 1926, con una victoria ante grandes ajedrecistas como Rubinstein, Reti, Tartakower, demostró su destreza y conocimiento en las aperturas. También Trevithick Memorial 1928 en Viena, Marich Ostrau en 1933, otra de sus grandes victorias destacadas. Y también se nos olvidaba Budapest 1921, un torneo significativo en el que terminó detrás de Alexander Alekhine, lo que no empañó su reputación como ajedrecista de élite. Grunfeld también fue miembro importante de la selección de ajedrez austriaca, defendiendo el primer tablero de las Olimpiadas de ajedrez celebradas en 1927-1935. Contribuciones a la teoría de aperturas. Es particularmente reconocido por su invención de la defensa Grunfeld, una apertura hipermoderna, que sigue siendo importante y utilizada en la actualidad. La defensa Grunfeld se basa en la idea de permitir que las blancas ocupen el centro con sus peones de E4, D4, mientras que las negras desarrollan sus piezas para atacar en el centro desde los flancos, especialmente el peón de D4. Este enfoque innovador de la lucha por el control del centro fue un avance teórico que cambió la forma de jugar contra D4. La defensa Grunfeld entonces fue introducida por Grunfeld en 1922 y más tarde fue adoptada por jugadores como Mikhail Medvedev, Bobby Fischer y Garry Kasparov, quienes la llevaron a nuevas alturas en el ajedrez moderno. En la posición típica de la defensa Grunfeld, las blancas han establecido un centro fuerte con los peones E4 y D4. A ver, vamos a buscar la defensa Grunfeld para mostrarla un poco. Vamos a buscarla un poquito y vamos a ver de qué se trata. Entonces se caracteriza por, vamos a mostrar acá, D4, caballo F6, C4, G6 y caballo C3. Hasta aquí nada raro, pero la defensa de Grunfeld se caracteriza por la jugada D5. Entonces aquí una de las variantes más normales es C por D5, caballo por D5, E4, caballo por C3, B por C3, y aquí ya hay varias cositas, por ejemplo, alfil G7, también está C5, hay varias variantes interesantes acá, y está claro que es de estilo hipermoderno porque le entrega el centro a las blancas y luego intenta controlarlo desde lejos, con por ejemplo el alfil de G7. Bueno, entonces decíamos que la posición típica de la defensa Grunfeld, las blancas han establecido un centro fuerte de peones con E4 y D4, ¿cierto? Y el peón de D4 está respaldado por el peón de C3, ¿cierto? Las negras, por su parte, desarrollan sus piezas rápidamente y presionan el peón de D4 con movimientos como caballo C5 y perdón, C5 y caballo C6, buscando contrarrestar el control central de las blancas con un ataque dinámico y rápido.
Uno de los encuentros más notables fue el encuentro contra Schenken en Viena en 1915, una partida que ilustra el temprano talento de Grunfeld y su enfoque teórico innovador. Aunque la Primera Guerra Mundial interrumpió muchas de las actividades ajedrecísticas en Europa, Viena siguió siendo un centro importante para el ajedrez de este periodo. Y este encuentro se enmarca en un torneo o competición local en la capital austriaca. En este contexto, Grunfeld aún no había alcanzado su máximo renombre, pero ya mostraba su destreza en la apertura y el medio juego. Su estilo de juego combinaba una profunda comprensión teórica con una preferencia por un enfoque posicional y estratégico, aunque estaba influenciado por las ideas hipermodernas, que daban prioridad al control indirecto del centro mediante el desarrollo de piezas en lugar de ocupación con peones. Grunfeld también era un jugador que sabía cómo sacar ventajas de las posiciones complejas. A lo largo de su carrera, se destacó por su habilidad por obtener ventaja en la fase de apertura, lo que le permitió desplegar su potencial en el medio juego y los finales. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y su conocimiento de las aperturas lo convirtieron en uno de los ajedrecistas más completos de su tiempo. Bueno, Grunfeld dejó un legado duradero entonces en el mundo del ajedrez, por lo tanto su contribución teórica como por su práctica en el tablero, tanto por su contribución teórica como práctica. La defensa de Grunfeld sigue siendo una de las opciones más respetadas y jugadas en ajedrez moderno, y su influencia se puede ver en estilos de muchos campeones mundiales, incluido Garry Kasparov, quien fue un defensor de esta apertura. Además de su trabajo en aperturas, Grunfeld también escribió importantes libros sobre ajedrez, incluyendo uno sobre el gambito dama y un manual de aperturas publicado en 1953. Su enfoque metódico y riguroso para estudiar y enseñar aperturas marcó una diferencia significativa en la forma en que los ajedrecistas de su época y posteriores abordaron el juego. En resumen, Grunfeld fue una figura central del ajedrez del siglo XX, cuya obra y su apertura a la defensa de Grunfeld sigue siendo una parte integral del repertorio de ajedrecistas de élite hasta el día de hoy. Bien, muchachos, vamos a ver entonces el partido que nos convoca. Tenemos que el blanco juega D4. Entonces, comenzar la partida con D4 en un solo movimiento abre paso a dos piezas. Esto es lo máximo que las blancas pueden conseguir en una jugada. Además, el propio peón juega un papel importante en la lucha por dominar el centro y controlar las casillas clave. Bueno, las negras responden de 5, probablemente la mejor respuesta de las negras. De este modo se equiparan a las blancas en su dominio por el centro. Bueno, las blancas juegan C4, planteando el gambito. Este es un ataque, además de sacrificio de peón. Es un ataque porque las blancas amenazan. Aquí todo el mundo sabe que, supongamos que juegan a 6. La amenaza es C por D5, dama por D5 y caballo por D5. Esa es la amenaza de las blancas. Supongamos, por ejemplo, dama A5, E4, para seguir. Situando dos peones en el centro que monopolizarían el centro. Este es un sacrificio porque las negras pueden ganar un peón, aunque lo cierto es que solo temporalmente, también con 2 C4, C por D4. O sea, las negras podrían hacer C por D4. Es un sacrificio temporal en el fondo. Bueno, se mire como se mire, entonces el propósito de las blancas es destruir el centro, peón central negro, bien cambiándolo en D5 o bien provocando el abandonar el centro. Nótese que el concepto es abandonar el centro, no desalojar el centro. Es abandono del centro. Bien, juegan C4, las negras responden C6. Esto es una eslava. ¿Eslava o semi-eslava? Ya no me acuerdo. Bueno, esto es una... Bueno, creo que es eslava. Las negras se preparan para responder a C por D5 con C por D5, retomando el peón, a fin de mantener un peón en el centro. La segunda jugada de las negras tiene el mérito de no encerrar el alfil de C8, como es el caso de la alternativa, por ejemplo, con E6. En cuanto a sus inconvenientes, las negras pueden desarrollar libremente su alfil de dama. También deben prepararse para afrontar molestos ataques a sus peones D y B,
como consecuencia de la salida del alfil. Otra consideración más importante es que mientras que el peón de C6 constituye un excelente apoyo para su peón de D, lo cierto es que no está cumpliendo con el principal objetivo de su vida, que sería plantar batalla a las blancas en la lucha por el centro, por lo que también debería estar disponible para avanzar a C5. O sea, este peón de acá, su mayor aspiración en la vida es jugar a C5 y atacar. Así el peón blanco de D4 y a fin de abrir la columna C para sus piezas pesadas. Bueno, aquí las blancas contestaron caballo F3. ¿Por qué no juegan las blancas C5 ahogando por completo a su oponente en el flanco dama? Hay varias razones. Bueno, preguntan por qué no jugar C5. Piensen ustedes por qué no sería bueno jugar C5. Bueno, hay varias razones. Por ejemplo, mantener la atención en el centro es una muy buena estrategia. Es decir, que la posición de los peones sea fluida y no estática. Por ejemplo, avanzar a C5, las blancas también dejan de atacar el centro enemigo, y la opción de cambiar peones en D5, que vale la pena conservar. Eso se llama mantener la atención. Porque tal cambio puede ser la forma de demoler por completo, por ejemplo, el centro negro. Y una tercera opción es que la casilla C5 debería ser un puesto avanzado para una pieza. Muy importante eso, ¿eh? No para un peón. Una pieza situada en C5 ejercería un tremendo efecto sobre todo el flanco de dama negro. Por ejemplo, un caballo puesto aquí en C5 tendría unas perspectivas muy buenas, dominando gran parte del flanco de dama negro. También, al situar un peón en C5, se cierra la columna C, haciéndola inútil para las operaciones de dama y de torre. Bueno, esta es una de las consecuencias que trae cerrar las partidas, sobre todo los aficionados que son tan propensos a cerrar las partidas. Entonces aquí hay una de las razones por las cuales a veces no conviene cerrar mucho las partidas. ¿Por qué? No tienes columnas abiertas para tus torres, no puedes desplegar tus piezas, en fin. Y una quinta razón podría ser que en la apertura deben jugarse piezas y no peones, por ejemplo. Vamos a bajarle un poquito el volumen a la música porque se me hace que está muy fuerte. A ver. Ahí estamos. Creo que ahí estamos. Bien. Los puntos anteriores entonces explican el por qué un maestro de ajedrez encuentra instintivamente las mejores jugadas. No es que analice con 20 jugadas de antelación o que se moleste en examinar los efectos de tal o cual jugada. A veces ni siquiera piensa con una jugada de antelación. Y esto es súper importante que lo sepan, porque cuando uno no sabe esto, uno se imagina que los maestros calculan a una profundidad, pero que ni siquiera tal vez algún módulo podría llegar. No, eso no es cierto. Maestro a veces ni siquiera calcula, solamente se guía por principios básicos. Entonces sabe ahorrar tiempo al descartar por instinto, o para ser más precisos, gracias a su experiencia y capacidad de valoración. Descarta jugadas contrarias a los principios generales. Entonces, esas jugadas evidentemente pueden no producir resultados favorables, entonces el maestro ni siquiera se detiene a analizarlas. Al descartar jugadas que vulneran sus propias sensaciones, evita planes artificiales que rechaza su enjuiciamiento posicional, lo que le permite practicar un ajedrez más fuerte y más preciso, a un promedio de 10 segundos por jugada, que el aficionado medio en sus partidas serias de torneo. Bueno, las negras finalmente jugaron caballo F3, manteniendo la atención. Perdón, las blancas jugaron caballo F3 y las negras juegan E6. Esta tranquila jugada refuerza el centro y libera alfil de F8. Las intenciones de las negras siguen siendo confusas. Pueden capturar el peón de C4 en la jugada siguiente para seguir con B5, o bien podrían construir la formación Stonewall jugando, por ejemplo, F5. El muro de piedra, que le llaman algunos, también conocido como Stonewall. Seguido también de luego caballo F6 y probablemente un caballo 4. Bueno, las blancas acá juegan E3.
Las blancas con solidez protegen el peón de C4, abriendo paso al alfil a expensas del otro, el de C1, pero no se puede tener todo. Las negras responden caballo F6. El caballo se sitúa en una fuerte casilla extendiendo su esfera de influencia a D5 y a E4. Las negras siguen con alfil de 3. El alfil ocupa una diagonal sobre la que puede operar con gran efectividad y con su salida despeja el flanco de rey para un rápido enroque. Hablando en términos generales, eh, ante las piezas del flanco de rey, eh, es una buena política desarrollar las piezas del flanco rey. De modo que el monarca pueda ponerse pronto a cubierto con el enroque. La mayoría de los jugadores conoce de sobra esta necesidad de proceder así y los beneficios de enrocar lo antes posible, incluso hasta el punto de olvidar por el momento el desarrollo de las piezas del flanco de dama. Yo conozco por ahí algunos jugadores que no enroquen nunca. Bueno, las negras juegan caballo BD7. Magnífico, ya que el caballo apoya las eventuales agresiones al centro blanco con C5 y E5. Al estar en contacto con el otro caballo también es positivo, ya que puede reemplazarlo en un momento dado. El blanco entonces como que imita y juega caballo B2. El principal objetivo de esta jugada es apoyar el avance del peón E como en el sistema Koye. El segundo propósito del desarrollo por D2 es jugar, en vez de caballo C3, es retomar de caballos y las negras jugasen, por ejemplo, D por C4, a fin de instalar un fuerte caballo en E5 protegido por el otro. Entonces, esta ruta también es atractiva para el caballo. Bueno, las negras jugaron. Se me fue esto. Se me fue la parte. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Me perdí. Ya. Bueno. Entonces, a fin de instalar un fuerte caballo en el 5. Bueno, las negras juegan alfil E7. Una buena jugada defensiva. Y está demasiado. El alfil está bien situado en el 7, porque además permite el enroque. Pero las negras no impiden que las blancas se expansionen y amplíen su territorio. Deberían haber optado por C5, pues de no ser así, pueden quedar confinadas en un área pequeña. Entonces, en vez de C7, alfil E7, perdón, habría sido interesante jugar C5. Bueno, el blanco ante alfil E7 se enroca. El rey se desplaza hacia el rincón, mientras que la torre va tomando posiciones. Juegan dama C7, otra tranquila jugada de desarrollo que debería haber sido reemplazada por nuevamente C5. Qué importante C5 en el juego del negro para el tema del peón de dama. Siempre tienen que tener pendiente C5 cuando jueguen contra peón de dama. Las negras no deben temporizar sino luchar por igualdad de derechos. El ajedrez no es un juego para cobardes. Bueno, y finalmente, después de dama C7, las blancas rompen el centro y juegan E4. Una maniobra que recuerda al sistema Koye, rompiendo la posición en el centro para abrir líneas de ataque a las piezas que aún se encuentran en la retaguardia. Las negras retoman en E4. Las negras no pueden permitir que el peón avance a E5, porque desviaría el caballo de F6, dejándolo fuera de combate, ¿cierto? Fuera de juego. Y recapturan, pero de caballo. O sea, caballo por E4, más enérgico que tomar de alfil. El caballo queda fuera de la línea de acción del alfil de dama y plantea un interrogante al caballo enemigo. Bueno, negros retoman entonces caballo por E4, alfil por E4. Bueno, las negras deben cambiar la pieza para aliviar un poco la posición. Las blancas juegan alfil por E4. Cambio de piezas también le conviene a las blancas. Cuanto más material desaparezca del tablero, mayor radio de acción tendrán sus piezas, sobre todo los alfiles de largo alcance. Las negras juegan caballo F6. Ataque al alfil gana un tiempo para que las negras puedan darle algún espacio a sus piezas en el flanco dama. Y las blancas juegan alfil C2. El alfil se retira
pero a una posición ventajosa, aunque tiene sus miras puestas en un ataque al flanco de rey. También podría desplazarse al flanco de dama en caso necesario. La posición blanca eh, es claramente superior debido a las siguientes ventajas. Veamos. Primero, sus alfiles tienen gran radio de acción. Veamos aquí. Ahí. O sea, los alfiles están súper bien. Dominan el centro con sus peones también. O sea, aquí tienen muy buen dominio. Controlan la importante casilla estratégica de E5. Ahí también tienen algo importante. Y sus piezas mayores pueden operar con gran efectividad. Bueno, solamente esta y esta, porque la torre todavía no entra en juego. Bueno, las negras juegan B6 para desarrollar el alfil por B7, dado que la otra diagonal está cerrada por el peón D6. Las blancas juegan dama E2. Las blancas desarrollan otra pieza intensificando la presión sobre 5. El control de esta casilla dificultará, si no lo impide del todo, que las negras se liberen avanzando el peón de E. O sea, para las negras su sueño es jugar E5. Bueno, dama E2, alfil B7. Con el desarrollo de este alfil, parece que las negras empiezan a salir de sus dificultades y ahora se disponen a continuar con C5 para actuar sobre la gran diagonal con su alfil de casillas blancas y crear así una adecuada tensión en el centro. ¿Tendrán tiempo para hacerlo? ¿Habrán dejado escapar su oportunidad de jugar C5? Veámoslo. Piensen un momento la jugada de las blancas y me dicen. ¿Lo pensaron? Las blancas juegan caballo de 5. Un magnífico puesto avanzado para el caballo. Desde esta estación central el caballo irradia fuerza en 8 direcciones, acentuando las dificultades de las negras para conseguir liberar sus piezas. Bueno, las negras jugaron torre F de 8. Esto parece jugable, ya que las negras movilizan su torre atacando un peón. Sin embargo, es demasiado tarde para realizar el avance liberador de C5, porque la réplica alfil A4, por ejemplo, si jugaban C5, alfil A4, es muy fuerte. Obligaría al rey negro a moverse, porque interponer el caballo o el alfil costaría pieza, perdiendo el derecho a enrocar. O sea, si colocas caballo, el caballo de 5 te hace perder pieza. Si colocas el alfil, caballo de 5 te hace perder pieza. Si es que no funcionaba mucho. Torre de 8 está bien. Bueno, las blancas juegan y colocan la torre en D1. Las blancas defienden el peón sin perder tiempo, porque la torre se desarrolla simultáneamente situándose en la columna que de otro modo hubiera elegido. Las torres deben situarse en las columnas abiertas o en columnas susceptibles de abrirse. Las negras juegan en roque. El avance 5 sigue siendo prematuro a causa de alfil A4. Supongamos que entonces C5, vendría a alfil A4. Y las negras deben mover el rey, perdiendo el privilegio en rocar. O jugar, por ejemplo, caballo de 7, perdiendo calidad. Entonces juegan en roque. Bueno, antes de que las blancas realicen su siguiente jugada, efectuemos un balance de sus ventajas. La posición de sus peones centrales, que restringen el libre movimiento de las piezas enemigas, es claramente superior a la de los peones negros. Veamos. Tenemos eso y eso. Puras casillas dominio que son del campamento negro. Todas dominadas. La dama ataca 9 casillas, mientras que la dama negra solo ataca 5. Veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La dama negra tiene la dama negra tiene 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la quinta? Ah, seguramente será capturar. No creo. Bueno. Sus alfiles también controlan 13 casillas, mientras que la de los negros solo 7. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Se cuentan también los peones que se pueden capturar.
Su caballo disfruta de una maravillosa movilidad, mientras que el caballo negro solo podría retroceder. Está claro que las blancas han conseguido una clara superioridad posicional. Sus piezas tienen mayor movilidad, como demuestra la simple aritmética. Notes el concepto, movilidad. Movilidad. El otro concepto es actividad, como demuestra la simple aritmética. Y su capacidad de ataque es considerablemente mayor que la del ejército negro. Las blancas tienen derecho, por lo tanto, a buscar una combinación decisiva para explotar todas sus ventajas posicionales. Es interesante ver qué forma de ataque puede tener éxito para romper la, aunque restringida, sólida posición negra. Bueno, aquí las blancas juegan alfiles de 4. El alfil se desarrolla planteando una amenaza. Las blancas tienen la intención de jugar un caballito aquí a G6, atacando a la dama por un descubierto. Una vez que la dama se mueva, el caballo blanco tomará la torre de F8, ganando calidad. Bueno, las blancas se defienden y juegan alfil de 6. De esa manera interponen un alfil entre la acción del alfil y la dama. La alternativa era dama C8, apartando a la dama de la acción y del alfil, pero no parece muy seductora. Con la textual, las negras impiden que el caballo se desplace. Bueno, aquí una jugada muy interesante, muy interesante realmente. Piensen un momento y vean si la encuentran. Bueno, yo cuando revisé la partida la encontré, así que imagino que ustedes también la encontraron. La jugada es C5. El inicio de una serie de vigorosos golpes que no terminarán hasta que las negras se rindan. Esta jugada tiene un doble objetivo: desalojar el alfil y sellar de forma permanente el flanco de dama negro. Bueno, B por C5. ¿Qué pasaba si alfil por E5? Las blancas pueden ganar con, por ejemplo, alfil por E5, dama C8, alfil por F6, G por F6, dama G4, rey H8, alfil por H7, rey por H7, torre de 3 entrando por la columna H. Entonces, seguido de dama, torre H3, mate. Este tipo de jugadas, esto y eso, es muy recurrente. Es muy recurrente en ajedrez. Así es que pongan la atención a esta combinación. Veámosla de nuevo. Si alfil por E5 viene alfil por E5, sale la dama del ataque del alfil, viene la captura del caballo destruyendo el enroque negro y desapareciendo al defensor de H7. Las negras capturan, las blancas salen con la dama dando jaque y echan hacia la orilla al rey negro. Entonces ahora basta con pasar una torre y ya están ganando. Pero antes de eso hay que limpiar el camino y se elimina la estructura defensiva que quedaba del enroque, que es el peón de H7. Entonces con este sacrificio se abre todas las columnas del rey negro y queda totalmente prisionero. Y una vez que captura, torre de 3 es letal porque juegue lo que juegue, juegue lo que juegue el negro, el blanco está dando mate en solo una jugada. Bien, entonces juega B por C5. Y el blanco juega D por C5. Otro peón se entrega para desplazar al alfil de D6. Veamos que si sale el alfil, sale el caballo con G6, tocando a la dama y se gana la calidad. Bueno, entonces las blancas no les queda, las negras, perdón, no les queda otra que capturar en E5. O bien alfil por C5, caballo G6 y las blancas ganan calidad. Entonces alfil por E5, tocando a la dama. Y las negras se mantienen en veremos. Veamos, dama A5, se jugó dama A5. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, si las blancas jugaban dama C8? Si dama C8, entonces viene alfil por F6, G por F6, imagino que dama G4, rey H8 y dama H4 amenazando mate. Entonces vendría F5, alfil F6, jaque, rey G8 y H4 con idea de empujar el peón hasta H6.
Entonces vendría, por ejemplo, torre de 7. eh, torre de 7 para seguir con dama de 8, expulsando a la dama. Entonces vendría torre por D7, dama por D7, me imagino que torre de 1. Claro, torre de 1, dama C7 y H5. Oye, impresionante. Impresionante. Cuando las dos amenazas H6 y torre de 3, seguido torre G3, resultan decisivas. O sea, está la amenaza de H6 y la amenaza de torre de 3 con torre acá. Son decisivas. Esas dos amenazas son imparables. Imparables. Bueno, entonces, juega dama A5. ¿Qué creen ustedes que jueguen las negras ahora? Detengan el video y piensen un momento. ¿La encontraron? Alfil por F6. Impresionante, alfil por F6. Las blancas eliminan al alfil, la mejor pieza defensora al enroque, como preludio de un fuerte ataque al rey. Bueno, a las negras no les queda otra que capturar, ¿cierto? Después de esto, la posición negra en el flanco del rey está hecha pedazos, cuando debería ser una barricada. Por otra parte, en el flanco de dama, donde sus piezas necesitan espacio para moverse, la posición está bloqueada y por un solo peón indefenso, el peón de C5. Bueno, las blancas juegan dama G4, como habíamos visto en otras variantes, rey H8. Bueno, dama G4 es es más preciso que dama E4, porque deja a las negras con una sola respuesta. Bueno, rey H8, el rey debe jugar al rincón, no tiene otra. Y las blancas juegan dama H4 amenazando a jaque mate en una sola jugada. ¿Cómo será ese mate en una sola jugada? Ah, mate en una, dama por H7. Claro, mate en una sola jugada. Y las negras tienen que responder F5, la única defensa que hay en el tablero. Y luego las blancas no juegan dama F6 como todo el mundo piensa, sino que juega dama E7, penetrando en el corazón de la posición enemiga. El ataque sobre el alfil es un motivo cuyo propósito es ocupar al oponente, aunque solo sea por un momento, con el problema de defender al alfil. O sea, juega dama E7 molestando al alfil de B7. De esta forma, las blancas conseguirán el tiempo que necesitan para ejecutar la verdadera amenaza, un ataque a ambas torres negras. Bueno, no les queda otra que salvar el alfil. Juegan alfil C8. Si por ejemplo hubiesen jugado, imaginemos torre B8, para proteger el alfil. Entonces las blancas juegan dama F6 ahora, rey G8 y la mencionada torre de 3, que es letal, ¿cierto? Podría venir F4 todavía. Podría venir F4 todavía, pero torre H3 amenazando mate. Eh, Alfil por H7 mate es muy fuerte. Todavía podría seguir torre F de 8, ¿cierto? Pero torre por H7 ya es decisiva. Está amenazando directamente torre H8 mate, ¿ah? Y no veo cómo las pueda defender. No veo. Y otra que hace dama por F7 mate también. Entonces hay múltiples mates ahí. Bueno, entonces las negras no encontraron otra salida y jugaron alfil C8. ¿Qué juegan ahora ustedes con blancas? Detengan el video y piensen una jugada para las blancas. ¿La encontraron? B4. Impresionante jugada. Impresionante. Un golpe de knockout. La dama es desviada de la diagonal que lleva hasta la torre de D8 que necesitaba de su protección. ¿Qué pueden hacer entonces las negras? Supongamos, ¿qué pasa si... Eh, bueno, supongamos dama por B4. Si dama por B4, entonces viene torre por D8, torre por D8 y dama por D8 ganando. Ganando, ¿cierto? Otra alternativa era torre F a E8. ¿Qué pasaba si torre F con torre F8? Venía simplemente dama F6 seguido de, bueno, rey G8 y peón por dama. Así de sencillo. Y si por ejemplo torre por D1 viene torre por D1, aparentemente está todo ok. Con dos fuertes amenazas, sin embargo, sería una dama por F8 mate o B por E5. Y no se pueden sostener las negras. No pueden detener esos dos
amenazas al mismo tiempo y sucumben. Así que finalmente, ante esta poderosísima jugada, las negras se rindieron. Bien, muchachos, los dejamos hasta acá. No se olviden de dar un like, de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en otro video. Hasta luego.